Bueno, cambiamos de tema, dejamos la colonia de vacaciones por un rato y nos vamos a nuestro compañero, que Ya siempre lo estaba tiene. extrañando, le digo, ¿eh? Venía con algunas ausencias por cuestiones de tiempo. Nosotros hablamos mucho. Hablamos mucho nosotros, habla mucho la gente, entonces, como a él no le gusta hablar tampoco, casi, es por eso que lo venían estirando al pobre Guido Policena, pero lo saludamos. ¿Qué tal, Guido? Buenas noches, Guido? ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo Todo hablo bien. mucho también. Y No, se no me me- queja la productora, No entonces... nos dimos cuenta, Guido. No, pero hoy vamos a hablar poquito. Bueno. Pero adelanto, antes de arrancar, hoy ustedes hablaron con una argentina en Ecuador, ¿no? Que dio detalles de lo que vive Ecuador. Ahora, poco se sabe de cómo arrancó esta historia y desde cuándo arrancó esta historia en Ecuador. Ese será el tema de mañana, la historia completa de por qué Ecuador vive lo que está viviendo hoy por hoy, el terror, ¿sí? Y ese estado de conflicto armado interno que declaró el nuevo presidente ecuatoriano. Pero bueno, ahora metiéndonos en lo que tiene que ver con el tema de hoy, vamos a hablar también de América Latina en un marco más global, pero haciendo foco en la Argentina, y esto tiene que ver con el poder del salario mínimo vital y móvil del país y cómo fue degradándose a lo largo de los años, ¿no? Porque hoy venimos con una noticia que tiene que ver con que el ranking salarial que tiene a la Argentina en el penúltimo lugar, cuando hace 8 años era la Argentina la que lideraba la región en cuanto a salarios mínimos en su valor de nominal de lo que tiene que ver con la moneda interna respecto al dólar. Por eso las placas de todos los días, de todas las veces, mejor dicho, y arrancamos con esto, ¿no? Con la primera, que tiene que ver con que la Argentina se ubica en la anteúltima o penúltima posición de este ranking, cuando hace 8 años atrás lo lideraba. ¿Qué significa? La Argentina pasó a tener un salario mínimo vital y móvil correspondiente o igualitario a $583. Eso era lo que valía el salario mínimo 8 años atrás, es decir, en el año 2015. Y hoy ese mismo salario vale $152. Pasado a pesos, estos $152, pesos más, pesos menos, equivalen a 156.000 pesos. ¿Sí? Lo que sucede es que el peso se ha devaluado de una manera increíble en estos últimos 8 años y por eso la Argentina retrocedió en el ranking. Ahora, ¿qué sucede? También disminuyó el poder de compra de los salarios. Siguiente placa. Tiene que ver con que ese poder de compra disminuyó un 28% en estos últimos 8 años. Un 20% en la gestión de Mauricio Macri, 2015-2019. Un 8% en la gestión de Alberto Fernández, 2019-2023. ¿Sí? Y esta diferencia tiene que ver con que, más allá de la devaluación que hubo en los últimos 4 años, el primer golpe fue la devaluación de aquella gestión de Mauricio Macri que hizo que el salario cayera abruptamente y por eso se ubique en esta disminución del 20% en esos 4 años y los restantes 8% en estos 4 años de Alberto Fernández. Sin embargo, ¿sí? Poniéndonos en el año 2013, en el último año de la gestión, por ejemplo, tomando como ejemplo solo el mes de noviembre, que la inflación alcanzó el 12,8%. ¿Y por qué tomo noviembre? Porque el INDEC todavía oficialmente no difundió los números de inflación de diciembre del 2023. Sí, noviembre, que fue del 12,8%. Esto significa que esa fue la inflación, pero a su vez los salarios mínimos aumentaron solo un 6,3%. Y en este contexto, en los últimos 4 años, en los últimos 4 meses, vamos a tomar, ¿sí?, los últimos 4 meses del 2023, siguiente placa, vamos a ver que los salarios formales crecieron un 37,6%, pero a su vez, pese a ese aumento, perdieron un 11,1% del poder adquisitivo debido a la inflación de esos últimos 4 meses. E insisto, no tiene estos números registrados lo que es diciembre, porque todavía no están los datos correspondientes. Sin embargo, se estima que como piso la inflación del mes de diciembre rondaría los 30%. Incluso tuvimos la noticia el día de ayer de que, entre comillas,
el presidente actual, Javier Milei, festejó de una forma irónica que sean de 30 puntos y no de un 45 como se proyectaba. Esto hay que aclarar que también el mes de enero del 2024 se proyecta con números similares entre el 28 y el 32% de inflación. Pero en el caso de los salarios todavía no se ha llamado a la reunión con el Consejo Nacional del Salario y sí no se han reunido, pero sí se lo ha llamado. Y lo curioso es que esa reunión a donde se va a debatir, donde se va a calcular cuál será el nuevo monto del salario mínimo vital y móvil en la Argentina, ocurrirá después del 20 de enero y en concordancia con el primer paro nacional que llamó la CGT a hacerse y también otros gremios a partir del 24 de enero. En medio de ese paro nacional, el gobierno actual aspira a juntarse con el Consejo Nacional del Salario para poder actualizar estos 156.000 pesos o 152 dólares que tienen que ver con el salario mínimo vital y móvil en el país. Ahora, ¿cómo quedó la Argentina? Lo decíamos, penúltima. ¿Por qué? Porque de todos los países de habla hispana de América, quien lidera este ranking es Costa Rica con 687 dólares. Es el país que mejor salario mínimo vital y móvil tiene, seguido de Uruguay. Aclaro aquí, Lacalle Pou, presidente uruguayo, corrigió este último mes de diciembre un 5,5% el salario mínimo vital y móvil, por eso lo llevó a 570 dólares según el tipo de cambio con el peso uruguayo. Tercero está Chile con 521 dólares. Ecuador está cuarto con 460 dólares. Veremos cuánto tiempo se ubica aquí Ecuador, pese a que es un país dolarizado, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, lo que hablaban ustedes a lo largo de esta edición respecto a la crisis social, política y de seguridad que está sufriendo el país ecuatoriano. Quinto está México con 440 dólares, Guatemala tiene 417 dólares, es el sexto. Continúa el ranking porque empiezan a aparecer también países que sorprenden. Paraguay, 367 dólares es el salario mínimo. El Salvador, país de Nayib Bukele, 365 dólares. Bolivia está por encima incluso de la Argentina y de Brasil con 342 dólares. Colombia, 335 dólares. Honduras, 329 y Panamá, 326. Y el cierre de este ranking, que viene aquí la sorpresa mayor, en cuanto a ver a Brasil ubicada en esta parte del ranking, casi abajo, muy cerquita de la Argentina, con 291 dólares. Perú con 277 dólares, un Perú que también es un país que a lo largo de los últimos años no ha tenido muchas crisis políticas y económicas. República Dominicana con 245 y recién allí llega la Argentina con 152 dólares. Ahora, ¿quién es el último? Venezuela, y este número es realmente doloroso. El salario mínimo vital y móvil de Venezuela es de 3 dólares con 61, que pasados a bolivarianos, al peso venezolano, al valor de su propia moneda, es de solo 130 bolívares. El sueldo mínimo vital y móvil en Venezuela. La Argentina muy lejos de ese número, pero es la penúltima del ranking, con la aclaración de que el Consejo Nacional del Salario recién en la última semana de enero se juntará junto al gobierno nacional actual para actualizar y ver cómo corrigen esto, teniendo en cuenta casi el 120% de devaluación que promulgó Javier Milei en sus primeras semanas como presidente. Guido, excelente. Bueno, si uno hace lo traslada al valor que tenemos hoy en la Argentina del dólar, estamos hablando, a ver si tenemos el primer ranking o la primera placa en cuanto al ranking de salarios mínimos en América Latina. El de Costa Rica. El de Costa Rica. 687 dólares. Es decir, que si lo trasladamos a nuestra realidad, estamos hablando de un sueldo mínimo vital y móvil de 687.000 pesos. Poquito más, poquito menos. Un poquito menos, un valor de un promedio de 1.000 pesos el dólar. Exactamente. En Argentina estamos hablando, haciendo una traslación, una comparación, 687.000 pesos. Sí, exactamente. Al mismo tiempo es 4 veces menor
nuestro salario mínimo vital y móvil al de Chile o el de, Claro, o el de Uruguay. también ¿no? sí, Que sí, son dos sí. países que son limítrofes con la Argentina, que comparten gran parte de muchas economías regionales, como para hacerlo un poco más cercano a la comparación, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que Costa Rica es el continente o el Centroamérica y está mucho más lejos, pero Uruguay y Chile tienen un salario mínimo vital y móvil de 4 veces a 4 veces y media más que la Argentina. Sí, Paraguay, también otro ejemplo muy claro que está por encima de la Argentina en cuanto a, Sí. a los salarios mínimos, ¿no es cierto? Paraguay tiene 367 Claro. dólares, serían unos 367 mil pesos Exactamente. argentinos. Exactamente. Pero bueno, perfecto Guido, excelente, como siempre muy completo y muy didáctico. Bueno, las placas también obviamente ayudan un montón como para entender, pero bueno, si uno no lo explica bien tampoco ni con placas lo va a entender, así que de maravillas Guido. Nos Muchas vemos gracias. mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana. La historia de por qué Ecuador vive lo que vive no es una historia nueva, no arrancó esto esta semana, arrancó Sí, sí. en el año 2021. Es una historia bastante sangrienta.